el doctor Lorenzo Sigot Gravina, que es economista él y jefe de la consultora Ecolatina. Hola, doctor, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Doctor, le contaba a nuestra audiencia que ayer cuando yo lo llamé, bueno, era el foco era el presupuesto, pero en paralelo después nos fuimos enterando de, no sé si tiene más o menos gravitación las medidas del central. ¿Lo oigo a usted? Sí, claramente el tema cambiario fue, por lo menos la sorpresa, porque ya el presupuesto se venía conociendo o habían trascendido las Sí. líneas gruesas del presupuesto, que digo, más allá de los detalles, estaba dentro de lo esperado, pero la sorpresa fue, digamos, toda esta batería, por decirlo de una manera, de medidas restrictivas en el mercado cambiario, ¿no? Se venía viendo, y nosotros lo alertábamos, que el Banco Central perdía todos los días, y sobre todo a partir de septiembre a un ritmo mayor que agosto, que ya había sido muy negativo, reservas, y sobre todo reservas netas, es decir, los dólares propios del Banco Central, y esta situación iba a generar una tensión fuerte. De hecho, se sabía que el Banco Central quería poner restricciones, pero la idea, un poco quizás desde el Ministerio de Economía, era, bueno, pero para que ahora viene la reestructuración de la deuda, esto puede ser un shock de confianza y ayudar a estabilizar el mercado cambiario. Bueno, ha pasado lamentablemente para el mercado cambiario sin mucha pena ni gloria la reestructuración de la Sí, deuda, que fue un sí, hito importante, sí. y la demanda sigue muy pujante, y bueno, el Banco Central, ante la sangría de reservas, lo único que le quedó es reforzar el torniquete, pero este torniquete que ha puesto es muy nocivo, Ujú. porque sobre todo pone mucho ruido a las empresas, porque de un día para el otro le dicen: ustedes, si tienen deudas en dólares, solo el 40% de los vencimientos de capital, yo le voy a dar los dólares al oficial. El resto te lo tenés que de alguna manera conseguir vos, o reestructurar la deuda con los de afuera. Entonces pasamos de una reestructuración exitosa del sector público, de los bonos en moneda dura, a que todas las empresas de la Argentina que tengan vencimientos de acá a fin de año tengan que de alguna manera salir a conseguir dólares, usar dólares propios, o reestructurar su deuda en moneda dura, lo cual obviamente es un nivel de complejidad y golpe, impacto sobre las empresas en un contexto obviamente de pandemia muy negativo para la gran mayoría Do- de ellas. Doctor, para bajar un poquito más al común de nosotros, esto sería, usted bien lo dice, de una reestructuración exitosa de la deuda pública, pasaríamos a que empresas tal vez, si no tienen la plata, si no ponen la de ella, entren en default. El Banco Central solo va a pagar de acá a fin de año los vencimientos de deuda en moneda dura. Por ejemplo, yo soy una empresa que Sí, debo 100 millones de dólares que tengo sí, que pagar eh, de aquí a fin de año. sí. Bueno, el Banco Central solo me va a vender 40 millones de dólares. O sea, yo tengo junto los pesos al dólar oficial, se los paso a mi banco, pero el banco va a decir: yo solo te puedo comprar 40 millones de dólares. Entonces, ¿cómo hago para conseguir esos 60 millones de dólares? O los saco del bolsillo, dólares propios, pero ¿a cuánto cuestan esos dólares propios? Bueno, hoy, cuando el mercado está de facto dividido en el dólar financiero y el oficial, esos dólares cuestan mucho más. Y si no, tengo que pedir una reestructuración, es decir, contactar con mi deudor y decirle: mira, te puedo pagar solo el 40% ahora de esa deuda, y entremos en una negociación barra reestructuración. ¿Qué significa? Bueno, dame más plazo. Ahora, esto crea no solamente un problema inmediato en este sentido, sino también en la producción, intuyo, por los Claro, insumos. es que es de un día para el otro las empresas que por lo menos no había duda de si podían pagar su deuda en dólares al oficial, hoy solo el 40%, y con todo esto, con todas las implicancias, ¿no? Hay una empresa tiene que armar un equipo para tratar de reestructurar esa deuda, y si no consigue reestructurar esa deuda, tiene el riesgo de o tener que poner muchos más pesos para conseguir los dólares en el mercado financiero, presionando además las cotizaciones financieras, eh, o bueno, entrar en un default, y ahí todo lo productivo queda en un segundo plano, porque digo, primero tenés que solucionar ese problema financiero que ha creado, digamos, de alguna manera el Banco Central con esta normativa. Ahora, ¿y esto había otra forma? ¿Por qué pasó esto? ¿Usted llega a entenderlo? A ver, también obviamente hubo otras medidas como
endurecer también el cupo de los $200, porque ahora es un cupo genérico para usar gastos en tarjeta en el exterior, o Netflix, etcétera. Hoy, ahora, si usted me puede viajar, sí, y además los dólares, la compra para atesoramiento. Hoy ya hay un límite de $200 que antes no estaba. Antes se podía gastar en tarjeta en dólares lo que se gastaba, y los $200. Ahora, doctor, sí. Si usted me permite, yo humildemente creo que esto queda en segundo plano con respecto a lo que tratábamos recién. Porque, No, claro, por eso empecé por ahí. Digo, la producción hackeada por empresas en default trae una catarata de mayor desempleo o situaciones de crisis que no estaban en la agenda por este tema. No, obviamente no son todas las empresas, son empresas de cierto fuste que tuvieron acceso al endeudamiento moneda dura. No son todas, pero claramente son empresas grandes o que tienen que ver con el sector transable, es decir, que importan o exportan, que no son pocas empresas, que se las ponen en una situación de jaque cuando no lo estaban. Claro. Y esto genera un montón de ruido. Incluso, puede llegar a reconfigurar las operaciones de las empresas con los costos que implica esto, y claramente dejan de tener el foco en lo productivo, sino en tratar de alguna manera salir de este problema. Doctor, y esto también abarca, eso no lo sé, disculpe mi ignorancia, pero hay muchas provincias, entre ellos la nuestra, que tiene deuda en dólares. ¿Esto también es así? ¿Cómo es? A ver, no queda claro, en principio serían las empresas. Supongo que a los gobiernos provinciales, en caso de tener que cancelar deudas, se les va a permitir acceder al mercado único libre de cambios. Pero en caso de que también afecte a las provincias, cosa que no lo tengo del todo claro todavía, esto además hay que ver cómo se instrumenta, etcétera, etcétera, ver los pormenores, pero también afectaría a las provincias. De alguna manera, el dólar oficial cada vez es de menos referencia. Ya algunas empresas le han mandado decir, no, para importar, no todas las empresas van a poder importar al dólar oficial. Ahora le dicen a las empresas, vos vas a poder acceder solo el 40%, te voy a dar de tus deudas en dólares en el mercado oficial. Entonces cada vez va perdiendo más relevancia, porque hay menos operaciones que se pueden... Es cierto, así el Banco Central deja de perder reservas, pero también cada vez las transacciones se pasan por otro lado, las transacciones comerciales, las importaciones, o incluso ahora el pago de deuda. Doctor, ¿y hubiera tenido otra forma de evitar esta sangría el central? Había una forma que me parece que genera menos distorsiones, sobre todo por el aparato productivo, sobre las empresas que son las que nos van a permitir recuperar empleo, recuperarnos de cara al 2021, al fin de la pandemia o la cuarentena, que era eliminar directamente el cupo de los $200. El problema de eso es que ahí sí iba a haber mucha gente que iba a comprar en el blue y te aumentaba la brecha. La situación está muy, muy, muy compleja. Pero creo que esto además le ha sumado problemas a las empresas que no lo tenían y ahora las vuelven a tener. Sí. Doctor, ¿y esto no hace que también el dólar, yo no sé hoy a cuánto apareció, a las 10, pero no hace que el dólar también pegue una estampida de alguna manera, ¿no? Sí, claro. Cuanto más restringís el acceso al dólar oficial, es lo mismo. Más se va al otro lado. Sí. Lo que pasa es que el Banco Central estaba ante la disyuntiva de que se podía quedar sin reservas o venía una dinámica muy perversa de caída de reservas que tenía que frenar. Para eso tuvo que ajustar el torniquete, pero cuando el torniquete no te salva, no salva a un paciente, a lo sumo le da tiempo para llegar al hospital. Lo que pasa es que la apuesta del gobierno era, insisto, un acuerdo exitoso, un canje exitoso de la deuda en moneda dura, que lo había logrado y que lo logró, y sin embargo hoy no alcanzó para cambiar la dinámica, y en septiembre, pese al acuerdo exitoso, la dinámica de pérdida de reservas se aceleró, y bueno, el Banco Central tuvo que, ir a emergencia y salió con este endurecimiento de las restricciones cambiarias que, insisto, hoy encima afectan a las empresas, complicando mucho más una posible recuperación del aparato productivo. Doctor, también escuché ayer anoche, a última hora, ¿no? Como que vio que los deudores internos, ¿no? Aquellos que también le aplicaron el corte que se le hizo con los deudores, con los acreedores externos, y que, bueno, fue como decía el ministro, fue exitoso porque creo que el 99% adhirieron a los títulos. Yo no lo sé explicar muy bien, usted sí. Leía o escuché que
¿Hay dudas también si a estos títulos el gobierno los va a pagar, no? No, en principio el gobierno los va a pagar. Bueno, igual los plazos tras la reestructuración de la deuda de los bonos en moneda dura, ley local y ley extranjera, se han conseguido mucho plazo y en el corto plazo no hay muchos vencimientos. De hecho, se han despejado, se han pateado para adelante, incluso bajado un poco la tasa de interés. Eso no está en duda. Pero bueno, ahora pasa el problema al sector privado. Creo que las provincias no entran en esta lógica de restricciones del Banco Central. Pero bueno, si no se le sumaría ya no el gobierno nacional, pero sí los gobiernos subnacionales, ¿no? Los gobiernos provinciales. Ajá. Ahora, ¿no hay una contradicción entre estas medidas y el presupuesto de alguna manera? A ver, es una medida de urgencia, el presupuesto tenía cierta lógica, pero bueno, en medio de este sacudón ha quedado claramente en un segundo plano. Y sí, uno, por ejemplo, veía que el dólar a fin del año que viene a 101, 102, como estaba en el presupuesto, parecía bajo. Pero claro, si nadie puede acceder a ese dólar, el gobierno quizás en el mercado formal puede lograr que esté el dólar a 102. El problema es que a fin del año que viene, ¿en cuánto van a estar los dólares paralelos? Y además que van a tener mucha más relevancia, porque cada vez menos operaciones, tanto importaciones como pago de deuda, se va a poder hacer en la oficial. Entonces sí, hoy te digo, quizás se pueda llegar a 102, pero eso no va a ser muy relevante cumplir con esa meta. Porque lamentablemente el mercado formal pierde relevancia y empieza a ganarla a los otros mercados, que además probablemente, como vos bien dijiste, la tensión haga que a mayor cantidad de restricciones, mayor precio en el mercado paralelo. Y una última pregunta, doctora, abusado de su tiempo y de su claridad, que le agradezco. ¿Esto es más un problema político que económico? Que la gente, luego de un exitoso arreglo con los acreedores y demás, no haya hecho caso, que es un problema de confianza. Tal vez lo ponga en un lugar que no es el suyo, pero ayúdenos. A ver, yo creo que primero, como vos bien lo dijiste, problema de confianza. A pesar de un arreglo exitoso que claramente te pone en una situación mejor, porque saliste o evitaste el default, o levantaste el default en que habías caído por poquitos meses, debería haber generado que la gente confíe un poco más en el plan económico, en su moneda de alguna manera, pero esto no ha sucedido. Y yo lo asocio mucho, como vos bien decís, también a lo político, porque ¿qué pasó? Que este shock de confianza positivo, en que todos los economistas estamos de acuerdo que haber salido del default o haber hecho una reestructuración exitosa es algo positivo y genera confianza y previsibilidad para adelante, ¿qué pasó con esa señal tan fuerte para que la demanda de divisas, la corrida cambiaria, es decir, siga tan fuerte en septiembre? Y porque hubo en el medio otros movimientos, y fueron de alguna manera que, lamentablemente, el oficialismo, yo diría que se radicalizó, o esa posición más moderada que tenía de generar consenso, en el caso con la pelea con la ciudad de Buenos Aires es clara, en la que el gobierno rompe ese acuerdo tácito, ese buen manejo inicial de la pandemia, en el cual se llamaba a las fuerzas de la oposición, y eso tiene un costo. Porque entonces este gobierno, o la promesa de Alberto Fernández de Frente de Todos de hacer algo más consensuado, más empieza a desdibujarse. Y si se desdibuja, ya hemos visto lo que pasó en el pasado y la desconfianza que eso generó. Entonces uno siente que, me parece que lamentablemente este juego de la grieta es cada vez más perverso, porque genera más desconfianza en el futuro, en el porvenir, sea de un lado o del otro, y terminás teniendo una desconfianza en tu moneda que va a ser muy, muy difícil de revertir, con lo cual nos esperan muchos problemas todavía en el mercado cambiario, difíciles de resolverse en la medida que no se recupere la confianza, se modere, haya consenso político, políticas públicas, etcétera. Doctor, muchísimas gracias, un cariño muy grande, doctor Sigot. Un placer, hasta luego. Gracias, del doctor Lorenzo Sigot Graviña.